Buenas noches, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, ¿sí? Jóvenes y mayores. Bueno, nos convoca hoy estudiar el capítulo 8 de Hechos, pero vamos a empezar por el capítulo 7, ¿sí? Busquen, por favor, el versículo 58. Vamos a hablar un poquitito de Saulo. La biografía de Saulo implicaría hablar, creo que más de 24 horas seguidas, pero nosotros vamos a dedicarle 5 minutos. ¿Qué dice? Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Leemos ahora el versículo 1 del capítulo 8, ya entramos en nuestro capítulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Versículo 3. Y Saulo, este joven, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Incidentalmente, el Espíritu registra el nombre de un joven que guardaba, dicen algunos autores, las ropas de los sudorosos verdugos que estaban lapidando, matando a piedrazos a Esteban. Digo incidentalmente porque no tenía nada que ver con la muerte de Esteban, con el desarrollo de sus últimos segundos de vida, pero así es como se introduce el nombre de Saulo por primera vez en las Escrituras. Saulo. Es como si el Espíritu nos dijese, dice jocosamente MacDonald, recuerden este nombre, lo volverán a oír. Recuerden este nombre, Saulo, lo volverán a oír. Y vaya, gracias a Dios, ¿no? Que lo volvimos a oír. ¿Qué dice los versículos del capítulo 8? Bueno, que él consentía en la muerte de Esteban y que asolaba la iglesia. Quiero leer dos porciones complementarias, una de las cuales está en Hechos 26, las leemos, Hechos 26, del 9 al 11, ahí tengo en mi Biblia el título Pablo el perseguidor. No sé cuál será el título de tu Biblia. Dice, yo ciertamente, él está describiéndose a sí mismo. Había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, el epicentro de todo lo que vamos a decir ahora. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los abogados decimos, a confesión de parte, termínenlo. ¿Cómo dice el final de la frase? Relevo de prueba. Relevo de prueba. Hechos 22:20, otra confesión de Pablo que amplía su accionar. ¿Se acuerdan? Él empezó cuidando la ropa de los verdugos sudorosos. Y en la escalada contra los del camino, contra las cosas del Señor, viene, hace todo esto. Y en el 22:20 leemos, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, él lo admite. Su testigo, tu testigo, hablándole al Señor, Esteban, tu testigo, maravilloso, ¿no? Yo mismo también estaba presente y consentía con su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Todo lo que se referencia en el capítulo 7, 58, 8.1 y 8.3 es ratificado
ampliado y admitido por Pablo en el resto de las Escrituras. Muy bien. El hecho de que Pablo podía echar su voto contra los cristianos, el hecho de que consentía en la sentencia dictada sumariamente, ¿no? La sentencia condenatoria de Esteban, el hecho de que llevaba la dirección por el intento de exterminar el cristianismo, el hecho de ser rabino destacado de la secta de los fariseos, nos lleva a la conclusión de que era un reconocido miembro del Sanedrín. Miren la persona a la cual Dios va a tocar, con la cual se va a encontrar. Esto siempre me llamó la atención, no sé si a vos. Su actuación como el jefe de la oposición a Cristo, dice Trenchard, es una dramática manifestación de la operación de la providencia de Dios. ¿No se podría haber buscado Dios a alguien más buenito? Hubiese parecido, dice otro autor, una fantástica aberración si alguien hubiese señalado al fanático joven como el verdadero sucesor del mártir Esteban. Es increíble cómo actúa el Señor, el poder que Él tiene. El que consintió la muerte de Esteban viene ahora a ser, ¿sí?, un Pablo, heraldo, instrumento y todo lo que conocemos de él. Fue así. Si alguien tuviese que escribir un libro, seguramente este argumento por ahí no se animaría a contarlo, pero fue así. Este hombre que consintió en la muerte, que perseguía, ¿sí?, fue transformado. Yo escribí acá la persecución promovida por Saulo y permitida por el Espíritu Santo, que había de esparcir a quienes, a muchos testigos anónimos por el ámbito de Palestina, fue el eslabón, ¿sí?, con la última etapa del programa de evangelización que Lucas enseña, el eslabón. Antes era todo Jerusalén, ahora se va a producir una extensión. Bueno, el eslabón entre Esteban y la extensión va a ser justamente Pablo, el ex Saulo, quien se va a encargar también de proclamar el evangelio a los gentiles. Miren, Dios preparaba por medios extraños a su instrumento escogido para la predicación universal del evangelio. Son cosas extrañas. No es alguien que estuvo en un hogar cristiano, en un hogar creyente, que se crió, que fue al Instituto Müller, que tuvo los padres que lo llevaron a la congregación, a la escuelita dominical. No, Pablo era el perseguidor. Y el Señor, Dios de lo alto, todopoderoso, usa cosas extrañas, llamativas, ¿sí?, para provocar que Saulo se convierta en Pablo. Me gusta mucho esta frase. Esteban rompió el cerco que limitaba el testimonio solamente a Jerusalén. Uno dice, ¿para qué sirvió la muerte de Esteban? ¿Para qué? Bueno, para dejarnos ejemplos. Yo les puedo asegurar que Esteban, gracias a Esteban, ¿sí?, se rompió el cerco, porque estaba limitado solamente, ¿sí?, el evangelio a Jerusalén. Y como veremos, a partir de ahí, y de la dispersión y la persecución, el evangelio comienza a extenderse a otros lugares, en particular hacia los gentiles. Lean conmigo, miren. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Punto. En aquel día, muy importante, una nueva era comienza. ¿Cuándo? En aquel día. Una nueva era. Esta palabrita en aquel día es muy importante. En aquel día comienza una nueva era. Los perseguidos habían de llenar la tierra con el mensaje e iniciar el testimonio entre los gentiles. Leemos
Allí nomás, en Hechos 11, 19 y 21. Acompáñenme, hermanas, por favor. Hechos 11, 19 al 21. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, todo está concatenado, todo relacionado. Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero, había entre ellos unos varones de Chipre y Sidón, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ahí está la semillita plantada en relación a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Miren qué versículo maravilloso el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. El Señor digitó esto, ¿sí? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Desde la perspectiva humana, la muerte de Esteban, la persecución, fueron en principio un fracaso. Vieron que a veces se dice día negro de las bolsas de Wall Street. Bueno, fue un fracaso, fue un día negro. Fueron días negros, pero desde la perspectiva divina no había nada oscuro. Estos hombres y mujeres, y hago énfasis, mujeres y hombres, eran granos de trigo que darían mucho fruto. Viene a nuestra memoria siempre, permanentemente, cuando se habla de extensión del Evangelio, Hechos 1:8, lo sabemos de me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, allá vamos, y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero enfatizar algo que siempre me toca, el corazón. No sé si a vos, querida hermana, también te pasa. Pablo no pudo borrar nunca de su memoria y de su conciencia su crimen. Escuche, al querer forzar a los santos a blasfemar el sagrado nombre. Estamos hablando de Jesús. Nunca se fue de su mente los gritos angustiantes y angustiosos de los hermanos y hermanas torturados. Por eso él dice en 1 Corintios 15:9, perseguía a la iglesia de Dios. Dice en Hechos 22:9, perseguía yo este camino hasta la muerte. Hermanos, tengo una preocupación, no sé si a ustedes les pasa. A veces escuchamos desde el púlpito en los ámbitos de discipulado, hay que olvidarse del pasado, dejar la mochila, dejar las cargas a los pies de Jesús. Claro, sí, por supuesto. Pero hermanos, la amnesia, borrar, hacer un lavado de cerebro de todo lo que hemos hecho y sido, a Pablo no le ocurrió. Muchas veces hablamos del aguijón de la carne. Pablo tenía un aguijón del espíritu. No se lo iba a sacar nadie. Yo les puedo garantizar, hermanos, que no podemos borrar o tener una amnesia espiritual de lo que hemos sido, de lo que hemos sido antes que Dios nos alcance. ¿Qué sería de mí si no te hubiese conocido? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiese salvado? No podemos olvidarnos de lo que Dios hizo para ser humildes, para eliminar el orgullo. Cuando tratamos con gente nueva o con gente con problemas, siempre tenemos que acordarnos, como lo hacía Pablo, de que de los pecadores soy el primero en la fila. Y esta es una gran lección. Pablo no se lo olvidó, no se la borró, no tuvo amnesia espiritual. Él siempre tenía patente lo que había hecho. Por eso hemos leído tantos versículos que arrojan luz sobre lo que Pablo hizo en contra de la iglesia de Cristo. Segundo punto, vamos a analizar dos palabritas, todos y los apóstoles, ¿sí? Vamos, síganme. Versículo 1 de Hechos 8. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, vamos a ver quiénes son, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. A ver, ¿qué pasa ahí?
La palabra todos no debería ser en este caso puntual interpretada o entendida en sentido literal. ¿Por qué? Porque los 12 pudieron permanecer en Jerusalén. Es cierto que supervisaban a toda la iglesia, yendo y viniendo, viajando, como lo vamos a ver, ¿sí? Pero permanecieron en Jerusalén. Es más, te invito a leer un versículo. Mirá, en Hechos 15, o lo leo yo acá, 4, dice que el concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Quiere decir que muchos de los apóstoles nunca se movieron de Jerusalén. Y en este caso particular de la persecución de Hechos 8, ellos permanecieron ahí. Por eso dice, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén, no fueron atacados. Y entonces, Carlos, ¿quiénes fueron atacados? ¿Todos? No. En particular, el ataque fue dirigido primordialmente a los creyentes helenistas, los griegos conversos, ¿sí? Aquellos que simpatizaban en particular con el ministerio de Esteban y con la actividad de Esteban, ¿sí? Acuérdense ustedes que Esteban era uno de los 7 que se ocuparon de las viudas, en particular de las griegas. Entonces despertaba simpatía el ministerio y el trabajo que él había hecho. Otra palabrita interesante que está ahí intercalada en el versículo 2. Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué estamos haciendo una exégesis detallista? Porque estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 8, y queremos abordar algunos temas que no siempre se hablan. ¿Quiénes eran los hombres piadosos? Algunos dicen eran cristianos, que conmovidos por Esteban. Yo creo que no. No parecen ser cristianos. Ahora les explico por qué. La mayoría de los cristianos habían sido echados, expulsados de Jerusalén, inmediatamente después que Esteban murió. Más bien eran judíos piadosos que vieron no solamente obrar, sino actuar, y que había algo en ese mártir Esteban que los llevó a pensar en que era merecedor de una sepultura digna, decente. Pero además, si ustedes vuelven a leer, hicieron gran llanto sobre él. O sea, el féretro, se abrazaban y lloraban, gran llanto. Bueno, quiero decirles que para los creyentes de esa época, morir como mártir era motivo de gozo, no de llanto. Por eso decimos que estos judíos piadosos no eran creyentes. Eran hombres que se vieron impactados por Esteban y conmovidos, ¿sí? Le dieron una cristiana sepultura, si vale el término. 4. Creyentes anónimos, versículo 4. Pero los helenistas, en particular, que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, tengo una buena noticia, hermanos, tengo una buena noticia. Los instrumentos para cumplir la segunda etapa del programa de Hechos 1:8 no eran líderes, teólogos, doctores, ni grandes predicadores, sino todo un ejército de creyentes que huyendo predicaban. Esto me mata, perdón el término. Huyendo predicaban. El gran mandato del Señor, ¿no? Yendo, prediquen, hagan discípulos, pero esto huyendo. No yendo, huyendo. Predicaban. ¿Y en dónde? Por todas las partes. Anunciaban el Evangelio, es un versículo maravilloso el 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Indudablemente, la obra había de confirmarse, como veremos, por los apóstoles,
y por sus colaboradores, pero ellos fueron los precursores. ¿Quién les quita a estos hermanos despojados, marginados, perseguidos, esta impronta de haber sido los precursores de llevar el Evangelio a Samaria y a los gentiles? A Samaria judíos, pero más allá a los gentiles, abriendo la puerta, ¿no?, del Evangelio a ellos. Punto quinto. El Evangelio en Samaria. ¿Sí? Esteban abrió la puerta, Felipe entró por ella. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todos sabemos, por lo que dice Hechos 21:8, que estamos hablando con Felipe el Evangelista, ¿sí? Uno de los 7, dice Hechos 21:8. Felipe el Evangelista, no confundir con el discípulo del Señor, ¿sí? Ahora, cuando leemos en Hechos 6, acompáñenme 5, ahí le vemos a Felipe como el administrador, ¿no? Ustedes se acuerdan, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de fe, se agrega en Esteban lleno de sabiduría, un cuarto requisito, pero no hay una referencia ahí a que era evangelista, que tenía el don de evangelista, porque una cosa es hacer obra de evangelista, como le dice Pablo a Timoteo, y otra cosa es tener el don. Felipe tenía el don de evangelista, por eso, en cuanto se abrió la puerta, dijo, esta es mi oportunidad, y descendió corriendo, ¿sí?, hasta Samaria, dice el versículo, descendiéndola, y les predicaba a Cristo. Miren, yo les voy a ir haciendo una serie de agregados, a ver si me siguen. Escuchen, el objetivo de Felipe no solo fue distender la tensión existente en los judíos y samaritanos, ¿se acuerdan? Era una disputa ancestral, ¿eh? Nadie la podía arreglar. Él no le interesaba mediar para que se pongan de acuerdo, para que se vuelvan a querer, admitir, no. Él le interesaba predicar a Cristo. Si recibían a Cristo, lo demás vendría solo. Pero la Biblia, en este capítulo 8, nos habla mucho más que esta frase predicar a Cristo. Miren, por ejemplo, pero además, 8:12, les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesucristo. Pero además, 8:14, habrían recibido la palabra de Dios. Pero además, 8:25, Pedro y Juan dieron testimonio y hablaron la palabra del Señor. Pero además, 8:35, le anunció el Evangelio de Jesús. Y finalmente, pero además, 8:40, anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, no se distraían con mensajes autorreferenciales. No se distraían con ilustraciones no acordes con ventanas para explicar el mensaje. No se distraían con palabras no cimentadas en la palabra. Ellos predicaban el Evangelio. No tenían otra motivación. Y para mejor, la palabra y las señales en este momento se apoyaban mutuamente. Por eso el versículo 6 y 7 nos habla de un Felipe dotado del poder de Dios y haciendo milagros. Sexto, estamos terminando. La necesaria e imprescindible supervisión de los apóstoles. Yo estoy tentado a no leerles el caso Simón, porque estoy seguro que Marga, Elvia, Griselda, Redmi, Cristian y los demás conocen la historia de Simón a la perfección. ¿Sí? ¿Sí? Si hablamos de los simonitas, son aquellos que piden plata para hacer cosas espirituales. Miren qué famoso que se hizo Simón. Bueno, el caso Simón.
Si sobrevolamos el capítulo 8, versículo 13, que sí vamos a leer, concluiríamos, prima facie, que Simón era un auténtico creyente. Lea conmigo, hermana, lea conmigo. Miren lo que dice. También creyó Simón, creyó. También fue bautizado Simón, fue bautizado. También estaba en comunión, estaba siempre con Felipe. Y también aplaudía, admiraba las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Este es un verdadero creyente, ¿sí? Pero los apóstoles veían más allá. El Señor Jesús leía los corazones siempre. ¿Qué caviláis? Le decía a los fariseos. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Bueno, los apóstoles tenían una capacidad especial que la usaban a veces, ¿no? Los apóstoles veían más allá, incluso ¿qué es lo que veían? Cosas que por ahí Felipe, el evangelista, no veía, porque lo tenía al lado, y por ahí no se daba cuenta que era un engañador. Pedro y Juan oraron, lo dice la Biblia, para que los, versículo 15, recibiesen el Espíritu Santo. Muchos lo recibieron, pero Simón no. Simón no. Y Simón encima agrava todo cuando le ofrece plata, dinero a Pedro. Por eso Pedro dice, siendo absolutamente lapidario con la supuesta fe de Simón, versículo 21, no tienes tu parte en este asunto. ¿En qué asunto? Ni de la salvación, ni del derramamiento del Espíritu Santo, Simón. No sos salvo. Por lo tanto, no va a venir el Espíritu Santo sobre vos. Y saben una cosa, el caso Simón, Simón confirma su estado de incredulidad, cuando en el versículo 24 le pide a los apóstoles que rueguen ellos al Señor para que tales cosas no le acontezcan, porque Pedro lo había maldecido. ¿Sí? ¿No podría haber rogado él al Señor? No, no tenía nada de espiritual. Bien. Romanos 8:9, no lo busquen, yo lo leo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está claro, lo sabemos. El sello del Espíritu Santo, la presencia de los apóstoles en Samaria, fíjense, por eso hablamos de la supervisión necesaria, no solo fue para orar, para que todos reciban, todos los que habían creído reciban el Espíritu Santo, no solo fue para descubrir el engaño de Simón, ¿sí? Solamente alguien interesado en contar con el poder que tenía Felipe, sino además para evidenciar que no había dos iglesias, una la de Jerusalén y una la de Samaria. No, los de Jerusalén habían recibido el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y los de Samaria, que también habían recibido el Espíritu Santo. O sea que había una unidad en el Espíritu y todos habían sido sellados como creyentes. La iglesia unida. Quiero hacer una aclaración relacionada con la imposición de manos. Es contrario, lo que escribí así en negrita, a la misma esencia de la revelación bíblica, pensar que una bendición espiritual pueda ser recibida a través de un acto externo. Todos conocemos de memoria, Hechos capítulo 2, el inicio de la iglesia y la venida del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice? Cayó repentinamente sobre los 120, sin que ningún hombre, incluidos los apóstoles, actuara de intermediario. La imposición de manos no significa que el Espíritu pasa por Pedro y llega a los creyentes de Samaria. No, el Espíritu desciende. Indudablemente, Pedro y Juan oraron para que esto ocurra. Y esto es así hasta el día de hoy. Las arras, la garantía de que somos creyentes, viene de arriba, no de un hombre. No se compra la fe, no hay intermediario, ¿sí? Lamento profundamente que el Papa se haya muerto pensando que lo era.
Punto final. 7. Felipe, la guía del siervo. Miren, no me voy a detener a explicar lo de Felipe y el etíope, pero sí quiero subrayar cómo este hombre de Dios, evangelista, tenía conexión directa con el Espíritu Santo. Yo tenía un tío, ¿sí?, que hablaba siempre de los tips del Espíritu Santo. ¿Los escuchamos? ¿Los vivenciamos? ¿Estamos en conexión diariamente con el Espíritu Santo? Porque Él no solamente convence de pecado, sino que también nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es vital para vivir una vida de santidad, de crecimiento, de compromiso y hacer la voluntad de Dios. Es el que la manifiesta, el que nos enseña. Bien, entonces es imprescindible estar lleno del Espíritu Santo, tenerlo desde ya, estar lleno y estar en conexión con Él, ¿sí? Mire Felipe, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Hay algunos autores que dicen, bueno, Dios usaba métodos alternativos, ¿no?, al Espíritu Santo, pero estaba ahí interviniendo. Un ángel del Señor, versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe. Versículo 39. El Espíritu arrebató a Felipe, después de haber predicado el Evangelio y de haber permitido que el Evangelio entre a Etiopía y Egipto. Y versículo 40, con eso terminamos, pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Cómo se encontró? Sí, fue llevado por el Espíritu Santo. Hermanos, lección final para mi vida. Obstruyo, entristezco, impido, dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, lo apago con mis actos, o puede explayarse, transitar mi vida con amplitud, con libertad, porque estoy dispuesto a escuchar su voz. Me emociona ver a un hombre sencillo como Felipe, que no era apóstol, tener esa conexión maravillosa con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos para cualquier emprendimiento, ¿no?, conocer lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo? Versículo final del capítulo 40 lo hemos leído, y el Evangelio era anunciado en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gracias a Dios, hermanos, que ese eslabón que arrancó con Esteban, continuó con Felipe, fue ratificado por Pedro y por Juan, por los apóstoles, y siguió con Saulo, y el Evangelio llegó hasta nosotros. Que Dios los bendiga y que realmente haya sido de edificación este capítulo hermoso de Hechos y para bendición de todos. Amén.